Hola, hola mundo. Estaremos el día de hoy conversando sobre qué sabemos de los efectos de las políticas educativas en las TICs y el balance de la última década. Estamos haciendo una reflexión de un paper analizado por la maestría Meidi en este seminario. Entonces, internacionalmente, las políticas de las TIC se evidencia que se ha producido un incremento sustantivo en la disponibilidad de dicha tecnología en centros educativos durante este último periodo, en la mayor parte de los países tanto desarrollados como en vías de desarrollo. Fenómenos destacables como la relación de impacto escolar en las TICs son los siguientes. Bueno, los estudiantes están más familiarizados con los ordenadores, ¿sí? También podemos ver la presencia de utilización de medios digitales en centros escolares, que esto puede reducir lo que vendría siendo la brecha digital. También la familiarización de las TIC es importante, lo que resulta para los centros educativos que disponen tanto de internet como de computadoras en sus hogares para un mejor rendimiento en el contexto escolar, con herramientas adecuadas que con la formación y el uso frecuente se puede conducir a un rendimiento exitoso. Entonces también tenemos que el perfil tanto de lo que vendrían siendo los estudiantes como el profesorado para el desarrollo de los recursos y actividades, hay un vínculo o una afinidad que ha incrementado en estos últimos años, ¿verdad? También podemos decir que los medios digitales se han estado utilizando notoriamente en todos estos países, lo que sugiere que podemos tener una apreciación de que con todas las dificultades que puedan existir de acuerdo a las zonas, hay una presencia. Y más en estos últimos años de pandemia, ¿verdad? Que tuvimos que tener como que un desarrollo necesario para, para asimilar lo que vendría siendo el uso de herramientas tecnológicas para poder lograr los objetivos necesarios para el proceso de enseñanza, de aprendizaje-enseñanza en el área escolar. Aunque no vamos a descartar de que en algunas instituciones ya un poco eh, más, o sea, con más limitaciones a recursos, pudieran tener todavía esta falencia, pues no tener no tener la disponibilidad, ya sea de recursos de internet, como como el equipo, la infraestructura necesaria. Ahora bien, vamos a hacernos la siguiente pregunta. En esta última década, el uso de las TIC como políticas, como medio, puede haber dado unos avances en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según los informes de las políticas, dicen que en Latinoamérica no ha habido un crecimiento, o sea, un avance exclusivo con el uso de las políticas, de las TICs. O sea, sí se ha reducido o sea, ha reducido la presencia o la falta de los equipos en las instituciones o el acceso a Internet ha disminuido. Pero realmente hemos evolucionado en el hecho de que con esta tecnología le damos apertura a no seguir repitiendo y poder crear. Le hemos dado la apertura, ya sea al profesor, al estudiante, de que con los recursos actuales el profesorado, el estudiante,
pueda convertirse el profesor en un acompañante y no ser la autoridad, sino el guía, el tutor, el que te ayuda en algún momento de que donde yo tengo una duda, me tranqué y voy a impulsarte a desarrollar. Si nos vamos a regresar por lo menos en estos últimos años y viendo lo que nos dice el paper, también nos hace la reflexión de que hace en el siglo XIX era que hacían los, el ejercicio de repetir y aprender, repetir, aprender repitiendo. ¿Por qué? Porque era lo que hacía la generación anterior y simplemente nosotros vamos a trasladar o a compartir el conocimiento de los antepasados, abuelos, bisabuelos y toda esta información en el aprendizaje. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Supuestamente que no hemos evolucionado en la parte tecnológica, más no en la estrategia psicopedagógica para impartir un conocimiento. Y se puede evidenciar en este proceso de pandemia, podemos una sopa de letras que un profesor llevaba a la institución, viene y ahora le pasa un enlace donde ingrese a esta página o a este paper digital donde usted va a marcar y me va a reconocer la sopa de letras. Entonces, la estrategia psicopedagógica o de enseñanza no ha cambiado. Simplemente que ahora lo hacemos como un recurso digital o un medio digital que si bien es cierto pudiéramos estar más globalizados, ¿no? Pero no le hemos permitido, en este caso, al docente o al estudiante generar los recursos. ¿Cuál sería la diferencia? Y en este momento podemos constatar que estamos utilizando nosotros la misma tecnología. Nosotros nos estamos haciendo un video donde tenemos avatares, un área inmersiva y siempre sí estamos usando un proyector, una pantalla de proyección y estamos las personas o los avatares hablando de una proyección. A diferencia que pudiéramos estar diciendo o creando algunos de los elementos que están en estos espacios, se crearon desde cero. Entonces yo puedo, por ejemplo, si fuera en relaciones integradas de matemática, de arquitectura o de otras áreas, puedo decir que puedo crear estas sillas, estos banners o pancartas desde cero, donde yo le tengo que explicar o la persona tendría que aprender sobre lo que es los tres ángulos, los tres espacios que sí, altura, el ancho, el volumen, para poder tener el conocimiento y ellos concretamente entiendan lo que están trabajando y él mismo pueda desarrollar. Es diferente a que yo venga y me tenga que parar, como lo estoy haciendo en este momento, y les tengo que explicar la información. Es por ello que decimos que la práctica de la pedagogía del aprender repitiendo está intrínsecamente vinculada con el génesis de la escuela como institución social. En este sentido, conviene recordar que la educación escolar surgió como una necesidad de los estados nacionales en el siglo XIX, era lo que estábamos conversando, para dar respuesta tanto al ideal de democratización del conocimiento como la necesidad de alfabetizar la clase trabajadora con la finalidad de incrementar la calidad de procesos productivos. En este sentido, la escuela fue el sinónimo justamente de la alfabetización basada en las 3 R. ¿Qué son las 3 R? Saber leer, saber escribir y saber contar, así como la transmisión y la adquisición de conocimientos disciplinarios básicos vinculados en la mayor parte de los casos a lo que vendría siendo la cultura, la geografía y la historia nacional.
continuaremos con lo que vendría siendo la pedagogía del aprender, con TICs por recepción. En este caso, no es más que la enseñanza que se concibe como transmisión de contenidos y aprendizaje como recepción, repetición de los mismos. Entonces, yo le doy una información al estudiante y el estudiante simplemente lo que hace es repetir. El currículum se organiza por disciplinas y materias separadas. O sea, no vamos a ver esos ejes transversales donde una actividad puede integrar lo que vendríamos diciendo. Que si fuera arquitectura, yo voy a integrar matemática, arquitectura y arte en una misma actividad. Eso no está vinculado. Cada una de las materias tenía que ir. Y en el colegio, en algunos colegios, todavía sigue las actividades manejadas separadas. O sea, no es que están trabajando en base a proyectos. La figura del docente, como habíamos mencionado, es la autoridad que regula y controla todos los acontecimientos del aula. O sea, es un punto donde simplemente se te dice lo que vas a hacer y estaríamos formando, consideraría yo, personas que son autómatas. Yo te digo lo que tú haces y tú accionas. Así. El alumno es el receptor y espectador. Claro, yo recibo la información y de acuerdo a lo que me dicen, veo cómo lo ejecuto. Las exposiciones magistrales del docente con una pizarra digital. Aquí entonces es donde utilizamos la parte digital, pero lo que estamos haciendo ahorita, usamos los avatares para una presentación de unas láminas. Elaboración de trabajos por los alumnos mediante procesadores de texto. Sería como que la analogía de decir que voy a poner a un estudiante con una máquina de escribir, hacer mecanografía sobre un contenido y le dé una computadora o una tablet para hacer igualito el mismo proceso. O sea, no estamos creando, no estamos evolucionando, no estamos permitiendo realmente una estrategia o una pedagogía de aprendizaje. Yo creo que es el modelo de aprendizaje en este caso, que sea diferente a lo que veníamos haciendo, sino simplemente estamos utilizando la tecnología como apalancamiento para presentar una información. O sea, como un complemento. No realmente dándole o sacándole el máximo provecho que las mismas nos pudieran brindar. Mi compañera Jennifer continuará el siguiente punto. Adelante. Saludos, por acá Jennifer Marín. Les hablaré sobre las competencias para la ciudadanía del siglo XXI. La sociedad del siglo XXI es un escenario intelectual, cultural, tecnológico y social totalmente distinto de cuando surgió la institución escolar, porque ahora las TICs se encuentran en todos los ámbitos de la sociedad, a punto que se convierten en imprescindibles, ya que somos usuarios de la sociedad digital. Muchas actividades las hacemos usando teléfonos inteligentes, computadoras, tablets y otros dispositivos. Entonces, los educadores debemos estar conscientes de este modelo de sociedad con mirada racional y crítica para readaptar y reformular todo lo concerniente al proceso educativo en función del contexto sociocultural y tecnológico actual. Es vital enseñar en y para una sociedad de la información, porque las TICs han revolucionado nuestra existencia individual y colectiva, por lo que debemos actuar en consecuencia con propuestas para nuevos escenarios, nuevas formas de enseñar y competencias digitales para un mundo complejo y en constantes cambios. A nivel internacional, varios autores han dado sus aportes de cuáles son las competencias que se deben desarrollar en este contexto educativo, siendo estas: resolver problemas prácticos, buscar información útil y relevante, analizar y pensar críticamente, trabajar en equipo colaborativamente, expresar y comunicar,
y tener actitud positiva hacia la innovación. Estas competencias representan conocimientos funcionales, destrezas y actitudes para poder actuar e intervenir sobre la realidad. La adquisición de las mismas solo se puede realizar mediante actividad práctica o aprendizaje basado en la experiencia. Es decir, estas competencias no se pueden enseñar de forma expositiva como un contenido conceptual. Solo se adquieren y desarrollan si se ejercen o se ponen en práctica. Por ello, la pedagogía del aprender actuando o creando es el enfoque educativo apropiado para la formación y desarrollo del ciudadano competente del siglo XXI, como veremos a continuación. En cuanto a esta pedagogía del aprender actuando y creando con TICs, este enfoque consiste en dar la vuelta a la pedagogía tradicional y favorecer que los estudiantes sean quienes elaboren el conocimiento de forma personal, original y creativa, con modelos educativos basados en las TIC que pretenden ser innovadores y centrados en el aprendizaje autónomo y constructivo. El aprendizaje se construye a través de la actividad y de la reflexión sobre la experiencia. Pone énfasis en las destrezas, en conocimientos funcionales, se concibe como un proceso experiencial de interacción del estudiante con los distintos elementos del escenario formativo, en entornos educativos organizados y gestionados por el docente. Las principales características del aprender actuando y creando con TICs son: el saber es un proceso de aprendizaje continuo. La información y la cultura son ambientes cambiantes. La enseñanza es la creación de escenarios y situaciones para el aprendizaje. Se aprende a través de la experiencia activa. El rol del profesor es un facilitador que organiza situaciones de aprendizaje y apoya el desarrollo de actividades, mientras que el rol del estudiante es un actor activo y creador. Por su parte, la escuela es una institución para facilitar la comprensión de saberes y desarrollo de competencias. Y toda la web es un ecosistema educativo abierto, social y en constante cambio. Entonces, un modelo de enseñanza-aprendizaje en las TIC favorece que se pueda formar al alumno como sujeto activo que reconstruye y da significado a la multitud de información que obtiene por diversos medios y desarrolla competencias para utilizar de forma inteligente, crítica y ética la información. También favorece desarrollar una metodología de enseñanza que estimula la búsqueda de nuevas informaciones, con la reflexión y el contraste crítico permanente de los datos. Y por último, plantear proyectos para que los alumnos gestionen sus planes de trabajo, organicen tareas y actividades en espacios colaborativos. A continuación tendrán detalles de las políticas educativas. Saludos, con ustedes Ana Pérez. Voy a mencionar algunas características de las buenas prácticas pedagógicas con TIC. La experiencia nos ha enseñado que no todas las prácticas con TIC son interesantes, innovadoras y de calidad educativa. Por tanto, se señala que las buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje en educación primaria y secundaria apoyadas en el uso de las TIC debieran caracterizarse por promover un aprendizaje activo e independiente para que los estudiantes asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje, donde puedan tener claros sus objetivos de aprendizaje, crear sus actividades y evaluar su progreso y hasta evaluar el progreso de sus compañeros. Asimismo, proporcionar a los estudiantes las competencias y los conocimientos tecnológicos que les permitan buscar, organizar y analizar la información, así como comunicarse y expresar sus ideas a través de una variedad de medios de comunicación. Implicar a los estudiantes
en un aprendizaje basado en proyectos, desarrollado de forma colaborativa, en los que trabajan con otros sobre problemas o proyectos complejos y similares a la realidad. Ofrecer atención individualizada a los estudiantes para satisfacer sus necesidades en función de sus diferentes niveles de ingresos, intereses o dificultades conceptuales. También es importante abordar la equidad para que todos los estudiantes tengan acceso a la información o a la instrucción, atendiendo a sus limitaciones. Se trata de romper estereotipos mediante la modificación de la organización de la clase o la participación de otras personas en el proceso educativo. Mejorar la cohesión y comprensión social para que los estudiantes interactúen con grupos y culturas con los que no tienen contacto. De modo similar, algunos autores señalan que las buenas prácticas pedagógicas con tecnologías son aquellas que facilitan el desarrollo de las habilidades implicadas en un modelo de enseñanza con tecnología, que debe ser caracterizado por facilitar el proceso de construcción del conocimiento por parte de los estudiantes, centrarse en el papel facilitador del profesorado y en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, enfocarse en la cumplimentación de tareas y el desarrollo de habilidades, concentrarse en aumentar la reflexión y la interdependencia y, muy importante, fomentar comunidades de aprendizaje con un enfoque constructivo del conocimiento. En definitiva, en función de lo ya mencionado, podemos decir que una buena práctica pedagógica con TIC y coherente con la pedagogía del aprender creando se caracteriza por ser innovadora, ejemplar y transferible a nuevas situaciones o contextos educativos, por ser coherente con los principios de un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en los aprendizajes socioconstructivistas, proporcionar experiencias de aprendizaje valiosas al alumnado como sujetos activos, estar integrada en el currículo y plantearse de manera interdisciplinaria, utilizar las TIC y el ciberespacio con fines y sentido pedagógico y desarrollar experiencias de aprendizaje de comunicación social en la red. Seguidamente hablaré sobre las implicaciones de las TIC para las políticas educativas. Durante siglos en las escuelas se implementó la pedagogía del aprender por recepción y repetición. Luego de varias décadas de investigaciones sobre la cognición y el aprendizaje, buscando siempre mejorar los métodos didácticos del aula para transmitir contenidos educativos, se ha ido evolucionando un poco hacia métodos más interactivos, centrados en potenciar el aprendizaje de los estudiantes, de manera que todo lo anterior tiene como implicaciones para las políticas educativas acciones como las siguientes. Primero, organizar el currículo en torno a competencias básicas que deben desarrollar los estudiantes, incluyendo la competencia digital, que es concebida como un planteamiento globalizador de distintas alfabetizaciones destinadas a que el alumno se apropie de los formatos expresivos y de representación de la tecnología y la cultura digital. Segundo, sería reformar la formación del profesorado para potenciar la adquisición de la competencia digital y pedagógica de uso de las TIC,
las cuales son necesarias para crear y generar materiales didácticos digitales en entornos online destinados al alumnado. Tercero, potenciar el centro educativo como eje o unidad de cambio con las TIC. Esto significa estimular que cada escuela prepare sus propios planes de acción pedagógica con TIC, implicando a toda la comunidad escolar, donde se visibilicen en la red los entornos web propios de cada plantel. Cuarto, desarrollar políticas destinadas al cambio de los materiales didácticos y escolares, de forma que se potencie un poco más la creación y el uso de plataformas o entornos digitales de aprendizaje, apoyados en un modelo pedagógico que favorezca que el discente sea creador de los contenidos y se faciliten experiencias colaborativas para el desarrollo de proyectos de trabajo de investigación. Finalmente, es necesario que las políticas educativas impulsen la creación de espacios digitales con la comunidad educativa virtual para la participación social, el intercambio de recursos e información y el debate intelectual permanente entre todos los agentes implicados. En consecuencia, las políticas no solo deben perseguir que las TIC estén presentes en los centros escolares, sino también modificar el modelo pedagógico en su globalidad, teniendo en cuenta que la incorporación, la presencia y la visibilidad de la tecnología al sistema escolar es un problema técnico y económico, mientras que el cambio con la misma es un problema de naturaleza cultural y social. Por ello, para conseguir esta meta de educación democrática, es fundamental contar con el compromiso de todos los agentes educativos y sociales.